Hay hombres que nacen en la oscuridad más absoluta y que aprenden a sobrevivir antes de aprender a soñar. Hombres que no tienen apellido famoso, ni contactos en la industria, ni una red de protección que amortigüe los golpes cuando el camino se complica. Hombres para quienes el único capital disponible desde el primer día es algo que no se hereda ni se compra: la voluntad de seguir adelante cuando todo indica que lo más sensato sería rendirse. Ramón Bautista Ortega nació el 8 de marzo de 1941 en Tucumán, Argentina, en una familia numerosa donde el dinero nunca alcanzaba y donde la vida exigía desde muy temprano una madurez que ningún niño debería tener que desarrollar tan pronto. Tucumán en los años 40 no era el escenario donde uno esperaría que naciera una de las figuras más complejas y fascinantes de la cultura popular latinoamericana del siglo XX. Era una provincia del interior argentino, con toda la belleza y toda la dureza que eso implica. Una tierra de trabajo duro, de caña de azúcar, de familias extensas que se sostenían mutuamente, porque no había otra forma de sostenerse cuando el Estado era una promesa lejana y el mercado era algo que ocurría en otro lugar. En ese contexto, el pequeño Ramón aprendió algo que definiría cada decisión de su vida adulta. Aprendió que nada es gratis, que todo cuesta, que el esfuerzo no garantiza el resultado, pero que sin esfuerzo el resultado es imposible. Y aprendió, sobre todo, que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que construyes con las manos, día a día, en las circunstancias que te tocaron y no en las que hubieras elegido. Esa escuela temprana, esa universidad de la escasez que forma a ciertos hombres de una manera que ninguna institución académica puede replicar, fue el primer gran molde de quien llegaría a ser Palito Ortega. La música llegó a su vida de la manera en que llegan las cosas verdaderas, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin ofrecer garantías de nada. Era adolescente cuando descubrió que su voz podía hacer algo que ningún otro recurso a su disposición podía hacer: mover a la gente, no de manera superficial, no con el tipo de impacto efímero que produce cualquier novedad, sino de una manera más profunda, más duradera, más cercana a lo que ocurre cuando algo resuena en el interior de una persona y deja una marca que el tiempo no borra. Esa voz era su boleto, y él lo sabía con la certeza silenciosa de quien ha encontrado lo único que necesitaba encontrar. Comenzó actuando en festivales locales, en eventos pequeños, en los circuitos modestos que existían para los jóvenes talentos del interior argentino, que querían algo más que el horizonte que su provincia les ofrecía. Cada presentación era una prueba, cada reacción del público era información que absorbía y procesaba con una inteligencia intuitiva que ninguna formación formal le había dado. Cada noche sobre un escenario, por pequeño y precario que fuera, era una lección que lo acercaba un poco más a la versión de sí mismo que todavía no podía ver con claridad, pero que sentía con una nitidez que resultaba difícil de ignorar. Si querés seguir conociendo historias como esta, de personas que construyeron sus propias leyendas desde lugares donde nadie apostaba por ellos, suscríbete al canal. Hay mucho más por venir. Buenos Aires. El nombre de esa ciudad resonaba en el interior argentino, como una promesa y como una amenaza al mismo tiempo. Era donde estaban las oportunidades reales, los sellos discográficos, los productores con poder de decisión, los medios que podían convertir a un talento desconocido en un nombre que el país entero reconociera. Pero también era el lugar donde los sueños de quienes llegaban creyendo que el talento solo era suficiente se estrellaban contra una realidad que no hacía concesiones sentimentales.
Ramón Ortega llegó a Buenos Aires con lo que tenía: su voz, su voluntad y esa certeza irracional pero completamente inquebrantable de que tenía algo que ofrecer que el mundo necesitaba escuchar. No lo decía en voz alta, no era el tipo de hombre que hace declaraciones grandilocuentes sobre su propio futuro, pero lo llevaba adentro con la solidez de algo que no necesita ser demostrado para ser real. Lo que encontró en Buenos Aires superó todo lo que había imaginado y también le exigió todo lo que tenía, porque la industria del entretenimiento en los años 60 no era un lugar amable para los recién llegados del interior. Era un ecosistema con sus propias reglas, sus propias lealtades, sus propias formas de seleccionar a quienes subían y de ignorar a quienes no encajaban en el molde disponible. Y Ramón Ortega no encajaba en ningún molde disponible, lo cual resultó ser, aunque tardó un tiempo en entenderlo, su mayor ventaja. Buenos Aires en los años 60 era un mundo en ebullición permanente. La música popular latinoamericana estaba atravesando una transformación que nadie podía predecir del todo y que todos, de alguna manera, estaban sintiendo en tiempo real. El rock and roll, llegado desde el norte, sacudía los cimientos de una industria discográfica que había funcionado con las mismas reglas durante décadas. Los ritmos tropicales competían con las baladas románticas por el corazón de una juventud que quería simultáneamente modernidad y raíces, novedad y pertenencia, algo que sonara nuevo sin que dejara de sentirse propio. En ese paisaje sonoro en constante movimiento, en ese mercado que cambiaba de gustos con una velocidad que podía hacer obsoleto a un artista en cuestión de meses, Palito Ortega encontró su lugar con una precisión que en retrospectiva parece casi milagrosa, pero que en realidad respondía a algo mucho más concreto que la suerte. Respondía a una comprensión profunda, casi instintiva, de lo que el público argentino en ese momento específico necesitaba escuchar. Su propuesta no era la del rebelde, no era la del artista oscuro y torturado, que el rock comenzaba a poner de moda entre los jóvenes que querían diferenciarse de sus padres. No era la del intelectual que miraba la cultura popular desde arriba, con una distancia crítica que lo protegía de ser demasiado accesible. Era algo diferente, algo que en la superficie podría haber parecido más simple, pero que en realidad escondía una inteligencia emocional considerable, alegría genuina, energía real, una celebración de la vida cotidiana que no ignoraba el sufrimiento, pero que se negaba a rendirse ante él. Canciones que hablaban de amor y de baile, y de la felicidad posible de los momentos ordinarios, con una convicción que el público reconocía como auténtica, porque era auténtica. No era una postura calculada, era la expresión natural de un hombre que había crecido en la escasez y que había decidido, en algún momento que quizás ni él mismo podría ubicar con precisión en el tiempo, que la alegría era una forma de resistencia y no de ingenuidad. Esa propuesta, tan aparentemente sencilla, resultó ser exactamente lo que millones de personas estaban esperando, sin saberlo todavía. Los primeros discos llegaron y con ellos algo que Palito Ortega no había anticipado del todo, en su magnitud ni en su velocidad. El éxito masivo tiene una física propia que aplasta a quienes no están preparados para recibirlo y que transforma irreversiblemente a quienes logran sostenerse dentro de él sin perder el centro. Las ventas comenzaron a crecer con números que dejaban atónitos a los productores más experimentados de la industria. Las radios rotaban sus canciones con una frecuencia que generaba ese fenómeno particular
de las grandes canciones populares. Esa capacidad de instalarse en la memoria colectiva de una cultura de manera tan profunda que décadas después siguen sonando como si fueran nuevas, porque en cierto sentido lo son, porque cada generación las encuentra por primera vez y las hace propias. Las giras se multiplicaron, los teatros se llenaron con una consistencia que superaba las expectativas más optimistas de cualquier representante. Las revistas pusieron su cara en sus portadas. Las jovencitas que hacían cola durante horas para verlo no eran simplemente un fenómeno de histeria juvenil, como algunos sectores de la crítica preferían describirlo, con esa condescendencia que ciertos ámbitos culturales reservan para lo popular cuando resulta demasiado popular. Eran la expresión visible y ruidosa de algo más profundo, de una conexión emocional masiva que ningún cálculo de marketing podría haber generado artificialmente, porque ese tipo de conexión no se fabrica, se reconoce. Y Palito Ortega generaba reconocimiento, no admiración distante, no fascinación por la diferencia. Reconocimiento, la sensación de que ese hombre en el escenario era de alguna manera uno de los tuyos, que entendía algo de tu vida que otros no entendían, que cantaba desde un lugar que vos también conocías aunque nunca hubieras podido nombrarlo. Pero detrás de esos números, detrás de esa conexión masiva que parecía crecer sin techo visible, estaba ocurriendo algo que las crónicas de éxito raramente documentan con la honestidad que merece. La fama en los años 60 en Argentina no llegaba sola. Llegaba con todo el peso que la rodea, con las exigencias de una industria que en ese entonces era particularmente voraz en su relación con sus artistas, con contratos que favorecían a los sellos discográficos de maneras que hoy resultarían inaceptables, con horarios que no dejaban espacio para nada que no fuera trabajar y trabajar y trabajar hasta que el cuerpo y la mente empezaran a dar señales de que el ritmo no era sostenible indefinidamente. Llegaba con la presión constante de mantenerse relevante en un mercado que cambiaba tan rápido que lo que funcionaba ayer podía no funcionar mañana, y que no tenía ninguna consideración especial por quienes habían funcionado brillantemente hasta ese momento. La industria del entretenimiento no tiene memoria sentimental, tiene balances trimestrales, y llegaba con algo más difícil de nombrar, pero quizás más determinante que todo lo anterior, con la soledad particular de los famosos, esa paradoja extraña y cruel en que cuanto más rodeado de gente estás, cuanto más llenas son las salas donde apareces, cuanto más insistente es el ruido del mundo exterior reclamando tu atención y tu energía, más profundamente solo te sientes en el único espacio que importa de verdad, que es el interior. ¿Por qué la fama no resuelve las preguntas fundamentales? Las pospone, las enmascara temporalmente detrás del ruido y el movimiento y la adrenalina de existir en el centro de la atención de millones de personas, pero no las resuelve, y con el tiempo, invariablemente, esas preguntas vuelven, con más fuerza, con más urgencia, con la insistencia silenciosa de todo lo que ha sido ignorado demasiado tiempo. Palito Ortega las escuchó desde el principio. No las respondió de inmediato, pero las escuchó, y ese acto de escucha, esa disposición a no tapar completamente el silencio interior con el ruido exterior, fue lo que lo diferenció de tantos otros que pasaron por el mismo lugar y no salieron enteros del otro lado, lo que lo ayudó a mantenerse entero, lo que funcionó como ancla en los momentos en que todo lo demás se movía con una velocidad que podría haber desorientado a cualquiera. Fue algo que llegó a su vida casi al mismo tiempo que el éxito, y que resultó ser infinitamente más importante que él.
fue una mujer, y la historia que construyeron juntos es quizás el capítulo más sólido y menos contado de toda su trayectoria. Evangelina Salazar entró a la vida de Palito Ortega sin anunciarse con ninguno de los formalismos que la industria del espectáculo suele construir alrededor de los romances de sus figuras más visibles. No hubo historia de portada cuidadosamente cronometrada para coincidir con el lanzamiento de un disco. No hubo aparición pública calculada para maximizar el impacto mediático. No hubo nada de ese andamiaje artificial con que la industria envuelve las relaciones de sus estrellas para convertirlas en producto consumible. Simplemente se conocieron, se reconocieron, y en ese reconocimiento mutuo, en esa capacidad de verse el uno al otro con una claridad que la fama generalmente enturbia, encontraron algo que ninguno de los dos estaba buscando activamente, pero que ambos necesitaban con una urgencia que quizás solo comprendieron completamente después, cuando ya estaba ahí y resultaba imposible imaginar la vida sin ello. Evangelina Salazar no era una figura del espectáculo, no era alguien que buscara el reflejo de los flashes, ni la validación de las multitudes, ni el tipo de existencia construida alrededor de la mirada permanente de los demás que define la vida de quienes habitan el centro de la industria del entretenimiento. Era una mujer con una solidez interior que resultaba casi desconcertante en ese contexto. Una solidez que no provenía de la rigidez, sino exactamente de lo contrario, de una seguridad tan profunda en sí misma que no necesitaba demostrarse constantemente frente a nadie, en un mundo donde todo era movimiento, donde todo cambiaba, donde la velocidad era el único ritmo disponible, y detenerse era interpretado como señal de debilidad o de irrelevancia. Evangelina era quietud, no la quietud de quien no tiene nada que decir, sino la de quien ha encontrado un centro, desde el cual puede observar el movimiento del mundo, sin ser arrastrada por él. Para Palito Ortega, acostumbrado a un entorno donde la autenticidad era un lujo que pocos podían permitirse, porque la industria premiaba la imagen sobre la sustancia y el personaje sobre la persona. Esa quietud fue algo parecido al agua cuando uno lleva demasiado tiempo en el desierto. Se casaron, y lo que construyeron juntos a lo largo de las décadas siguientes se convertiría en el pilar silencioso, invisible para el gran público, pero absolutamente determinante de cada etapa posterior de la vida de Palito Ortega. Porque detrás de cada transformación que él vivió, detrás de cada decisión que desde afuera podía parecer radical o inexplicable o impulsiva, estaba Evangelina, no como sombra, ni como apoyo decorativo, ni como la esposa que sonríe en las fotos y no tiene voz propia, sino como presencia real, como interlocutora genuina, como la persona frente a quien Palito podía quitarse el personaje y seguir siendo Ramón. Y en ese espacio, en esa posibilidad de seguir siendo Ramón, mientras el mundo entero lo convertía en Palito, estuvo quizás el secreto más importante de su supervivencia, en una industria que consume a sus figuras con una eficiencia brutal y una falta de remordimiento que solo es posible cuando el sistema no ve personas, sino productos. Los hijos llegaron, 5 en total, y con ellos una dimensión de la vida que la fama nunca puede reemplazar, y que cuando está presente con la plenitud y la concreción con que estuvo en el caso de esta familia, funciona como ancla en los momentos en que todo lo demás tiembla. Martín, Emanuel, Capri y los demás crecieron en un hogar donde el padre era simultáneamente uno de los hombres más famosos del país y alguien que estaba presente, que llegaba a casa,
que existía más allá de las portadas y los escenarios y los estudios de grabación. Eso no era tan común como debería ser, y Palito lo sabía. Mientras tanto, la carrera seguía creciendo en direcciones que nadie había anticipado completamente, porque Palito Ortega no era solo un cantante en el sentido en que la industria usaba ese término para describir a alguien que graba discos y hace giras y aparece en la radio. Era un comunicador en el sentido más amplio y más genuino de la palabra, alguien con la capacidad poco frecuente de conectar emocionalmente con audiencias masivas a través de formatos completamente diferentes, sin que esa conexión perdiera autenticidad al cambiar de medio. Y la industria del entretenimiento argentino, que tenía muy desarrollado el instinto para detectar ese tipo de talento cuando lo encontraba, lo descubrió con la velocidad con que se descubren las cosas que pueden traducirse en dinero. El cine lo llamó, y lo que ocurrió cuando Palito Ortega llegó a la pantalla grande fue algo que incluso los más optimistas dentro de la producción cinematográfica argentina de esa época tardaron en anticipar completamente. Fue otra explosión, del mismo tipo que la música, pero con sus propias características, sus propias exigencias, su propia forma de revelar aspectos de un artista que el escenario musical no tiene por qué mostrar necesariamente. Y lo que el cine reveló de Palito Ortega sorprendió a quienes creían haberlo catalogado definitivamente como cantante popular y nada más, porque resultó que había mucho más. Siempre había habido mucho más. La transición de la música al cine no es natural para todos los artistas que la intentan. Para muchos es un territorio extraño, con reglas diferentes, con exigencias distintas, con un tipo de exposición que resulta simultáneamente más íntima y más despiadada que la del escenario musical. En la música hay una distancia entre el artista y el público que la actuación cinematográfica elimina completamente. La cámara no miente, no tiene la misma misericordia que tiene una sala oscura con miles de personas que proyectan sobre el escenario lo que quieren ver. La cámara se acerca, examina, registra cada milímetro de lo que hay detrás de los ojos de quien está frente a ella, con una frialdad que no admite simulaciones sostenidas. Para Palito Ortega, fue como encontrar otra habitación en una casa que ya sentía como propia. Sus primeras apariciones en la pantalla grande generaron la respuesta que la industria esperaba, pero que aún así resultó impresionante en su magnitud y en su consistencia. El público que lo seguía en la música fue al cine. Eso era lo previsible. Lo que no era tan previsible era que el cine encontrara en él algo que estaba buscando genuinamente, y no solo prestando, una presencia carismática, natural, capaz de sostener una narrativa durante 90 minutos, sin perder la conexión emocional con la audiencia, sin que se notara el esfuerzo, sin que la pantalla devolviera la imagen de alguien que está actuando, en lugar de alguien que simplemente está siendo. Las películas se sucedieron con una velocidad que refleja tanto la demanda del mercado como la energía casi inagotable que Palito traía a cada proyecto. No eran obras de autor en el sentido estricto y a veces elitista, en que ciertos sectores de la crítica cinematográfica argentina usaban ese término. Eran entretenimiento popular en el mejor y más honesto sentido de esa expresión. Historias accesibles, emocionalmente honestas, protagonizadas por un hombre en quien el público veía algo de sí mismo. No la versión idealizada e inalcanzable de sí mismo que el Star System clásico vendía como aspiración, sino algo más cercano, más reconocible, más verdadero.
Los números de taquilla confirmaron lo que el instinto de los productores había anticipado. Y con esos números llegó algo que en la industria del entretenimiento tiene un poder que no siempre se reconoce explícitamente, pero que todos los que operan dentro de ella entienden perfectamente: la libertad que da la taquilla, la capacidad de elegir proyectos en lugar de simplemente aceptarlos, la posibilidad de decir que no, que es quizás la forma más concreta y más valiosa de poder que existe en cualquier industria creativa. Palito Ortega comenzó a ejercer esa libertad, y las elecciones que hizo con ella revelaron algo sobre su carácter que el éxito masivo a veces obscurece, pero que en su caso siempre estuvo visible para quien quisiera mirarlo con atención. No buscó el prestigio crítico a cualquier costo. No abandonó al público que lo había llevado hasta donde estaba para perseguir la validación de sectores culturales que lo habían ignorado o menospreciado en sus años de mayor popularidad masiva. Siguió siendo fiel a una propuesta que era auténticamente suya, aunque eso significara seguir siendo ignorado por ciertos ámbitos que privilegiaban la complejidad formal sobre la conexión emocional genuina. Pero tampoco se conformó con repetir indefinidamente la fórmula que funcionaba, porque Palito Ortega nunca fue, en ninguna etapa de su vida, el tipo de hombre que se conforma con lo que ya conquistó cuando hay algo más por explorar. Y en ese periodo de mediados de los 60 y durante todos los 70, mientras la música y el cine seguían expandiendo su alcance y su reconocimiento a niveles que pocos artistas latinoamericanos de su generación lograron sostener con esa consistencia, algo estaba ocurriendo en el interior del hombre que toda esa gloria externa no podía ver ni resolver. Una pregunta, silenciosa al principio, casi imperceptible detrás del ruido de una carrera que no daba descanso y de una vida familiar que llenaba los espacios que la carrera dejaba, pero persistente, con esa persistencia particular de las preguntas que no se pueden silenciar definitivamente, porque tocan algo demasiado fundamental para ser ignorado por tiempo indefinido. La pregunta no tenía que ver con el éxito. El éxito estaba ahí, sólido, verificable en los números y en los rostros de las multitudes, y en los cheques que llegaban con una regularidad que hubiera resultado inimaginable para el niño tucumano que había llegado a Buenos Aires con nada más que su voz y su voluntad. No tenía que ver con la familia. Evangelina y los hijos eran una certeza en un mundo de variables, un territorio de amor real, en medio de una industria que manufacturaba versiones falsificadas del amor como producto de consumo masivo. Tenía que ver con algo más profundo que todo eso, con algo que ningún logro externo, por significativo que fuera, podía responder, porque no era del tipo de preguntas que se responden con logros. Era la pregunta de ¿para qué? No para qué trabajar o para qué esforzarse, porque esas respuestas las tenía claras desde la infancia tucumana, sino ¿para qué todo esto? ¿Para qué la fama? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué el reconocimiento masivo? Si al final del día, cuando el ruido se apagaba y quedaba solo el silencio de la noche y la conciencia de un hombre frente a sí mismo, seguía habiendo algo que no estaba completo, algo que faltaba, no en su vida exterior, que por cualquier medida objetiva era extraordinaria, sino en algún lugar más adentro, más difícil de nombrar, más resistente a las soluciones convencionales. Esa pregunta lo acompañó durante años, sin encontrar respuesta. Y mientras tanto, afuera, Argentina estaba entrando en uno de los periodos más oscuros y más complicados de su historia moderna. Un periodo que le exigiría a Palito Ortega, como le exigió a todos los argentinos de su generación,
tomar decisiones en circunstancias donde ninguna de las opciones disponibles era completamente limpia ni completamente libre. Lo que hizo en esos años y lo que ese periodo le hizo a él es una parte de su historia que no puede contarse con la simplificación que la comodidad del juicio retrospectivo a veces impone. Merece ser contada con toda su complejidad, con toda su incomodidad, con toda la honestidad que una historia verdadera exige y que las versiones convenientes siempre sacrifican en el altar de la narrativa más fácil. Y eso es exactamente lo que viene. Los años 70 llegaron a Argentina con una violencia que lo transformó todo y que no dejó intacto a nadie que viviera dentro de sus fronteras durante ese periodo. No es una hipérbole, es una descripción literal de lo que ocurrió en un país que en el transcurso de menos de una década atravesó niveles de tensión política, social e institucional que dejaron marcas en la memoria colectiva argentina, que todavía hoy, medio siglo después, siguen siendo objeto de duelo, de debate, de procesamiento incompleto. Una época en que las posiciones intermedias se volvieron casi imposibles de sostener, porque la polarización había alcanzado una intensidad que convertía cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier aparición pública o ausencia de ella en una declaración política con consecuencias reales para quienes la hacían. Palito Ortega era en ese momento una de las figuras públicas más reconocidas de Argentina, no una figura pública menor que podía moverse con relativa invisibilidad por los márgenes de la vida cultural del país. Era alguien cuyo nombre era conocido en cada rincón del territorio nacional, cuya cara aparecía en las revistas y en los carteles y en las pantallas de televisión, con una frecuencia que lo convertía en parte del paisaje cotidiano de millones de personas. Esa visibilidad, que en tiempos normales era simplemente la consecuencia natural de una carrera extraordinariamente exitosa, se convirtió en ese contexto en algo mucho más complicado, en una responsabilidad que no había pedido y que no tenía manual de instrucciones, en un peso que se sumaba al ya considerable peso de sostener una carrera y una familia y una identidad personal en medio de una industria que no se detenía por las circunstancias políticas del país, aunque esas circunstancias fueran las que eran. El golpe de Estado de 1976 instaló en Argentina una dictadura que ejerció el poder con una brutalidad sistemática que el mundo tardó en dimensionar completamente, pero que los argentinos que vivían dentro del país sintieron en su vida cotidiana con una inmediatez que no dejaba espacio para la abstracción intelectual. No era algo que ocurría en otro lugar y llegaba filtrado por los medios. Era algo que ocurría en el barrio, en la facultad, en el trabajo, en la familia. Algo que tenía nombres y apellidos y direcciones, y que podía tocar a cualquiera en cualquier momento. En ese contexto, Palito Ortega continuó trabajando, siguió grabando discos, siguió haciendo películas, siguió apareciendo en televisión, siguió siendo, desde afuera, la misma figura luminosa y accesible que había construido durante más de una década de carrera ininterrumpida. Y esa continuidad, esa decisión de seguir existiendo públicamente, en los términos de siempre, durante un periodo en que el país estaba siendo gobernado por quienes no habían llegado al poder por las urnas, es el aspecto de su historia que más debate ha generado y que más honestidad exige para ser abordado. Hay quienes interpretan esa continuidad como una forma de complicidad pasiva con el poder de turno, como una validación implícita, nunca declarada pero tampoco desmentida,
de un régimen que necesitaba la normalidad cultural como escenografía de su propia legitimidad. Los grandes festivales, los programas de televisión, las películas taquilleras funcionaban en ese contexto, como una forma de decirle al mundo y al propio país que la vida seguía, que todo estaba en orden, que la Argentina que aparecía en las pantallas era la Argentina real, y no la otra, la que ocurría en lugares que no tenían cámaras. Hay quienes contextualizan esas mismas decisiones dentro de la complejidad brutal de lo que significaba existir en la Argentina de esa época, donde las opciones disponibles para cualquier persona, famosa o no, con poder o sin él, eran con frecuencia mucho menos claras de lo que el juicio retrospectivo, desde la comodidad de la distancia histórica, sugiere, donde el silencio no siempre era protesta y la visibilidad no siempre era complicidad, y donde navegar ese territorio sin un mapa y sin garantías de nada era lo que millones de argentinos hacían cada día sin que nadie los juzgara por ello. Ambas lecturas tienen elementos de verdad, y la coexistencia incómoda de esas verdades contradictorias es parte constitutiva de lo que hace de ese periodo algo tan difícil de resumir con la limpieza que las narrativas simples exigen. Lo que sí resulta indiscutible, porque el propio Palito Ortega lo ha mencionado en distintas oportunidades a lo largo de los años, en entrevistas donde la pregunta llegaba inevitablemente y donde él respondía con una honestidad que no siempre es fácil de sostener cuando el tema es tan cargado, es que ese periodo dejó marcas de duda, de pregunta, de ese tipo de examen de conciencia que solo se puede hacer en la intimidad más absoluta y que no siempre conduce a respuestas que uno pueda exhibir con comodidad, porque son demasiado complejas para caber en una declaración pública y demasiado reales para ser ignoradas en el silencio privado. Esas marcas, invisibles para el público que seguía comprando sus discos y llenando los cines donde se proyectaban sus películas, fueron acumulándose en capas durante esos años, sedimentándose en algún lugar interior, donde las preguntas sin responder se acumulan hasta que el peso se vuelve imposible de ignorar. Y cuando la democracia volvió a Argentina, en 1983, cuando el país comenzó el largo y complicado proceso de mirarse en el espejo y encontrar una manera de seguir existiendo como comunidad, después de todo lo que había ocurrido, Palito Ortega también comenzó su propio proceso de mirar hacia adentro, con una honestidad renovada. Lo que encontró en ese examen interior lo llevó a una decisión que nadie en su entorno anticipó. Una decisión que en la superficie parecía un movimiento lateral dentro de la vida pública argentina, pero que en realidad era la expresión de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en el interior de un hombre que había pasado décadas construyendo hacia afuera y que finalmente había decidido que era hora de construir hacia adentro. Decidió entrar a la política, no como figura decorativa, no con la superficialidad del famoso que presta su nombre y su cara a una lista electoral para sumar los votos de sus fans, sin comprometerse realmente con nada que vaya más allá del gesto, sino de verdad, con la misma intensidad y la misma disposición a entregarse completamente con que había abordado cada etapa anterior de su vida, desde los festivales tucumanos de la adolescencia hasta los escenarios internacionales de su madurez artística. Se postuló para gobernador de Tucumán, su provincia, la tierra donde había nacido en la pobreza y donde había prometido, en ese espacio privado e inaudible, donde los hombres se hacen promesas a sí mismos que nadie más escucha,
pero que los definen más profundamente que cualquier declaración pública. Que algún día volvería de otra manera, que algún día podría hacer algo concreto, algo que se pudiera medir y tocar, por la gente que seguía viviendo las dificultades que él había conocido de primera mano en su infancia, y que no habían desaparecido porque él hubiera tenido la fortuna de salir de ellas. Ganó. Y lo que vino después fue quizás la prueba más exigente de toda su vida. No la más glamorosa, no la más visible desde afuera, sino la más exigente, en el sentido más puro y más demandante de la palabra. Gobernar una provincia argentina en los años 90 no era un ejercicio de retórica, ni de popularidad, ni de la clase de carisma que llena teatros y genera filas de admiradores en las puertas de los hoteles. Era una tarea concreta, cotidiana, brutalmente específica en sus exigencias y en sus consecuencias. Una tarea que no admitía las generalidades con que los artistas pueden responder a las preguntas difíciles, porque el escenario político no tiene el equivalente del micrófono que amplifica la voz y hace que incluso las respuestas vagas suenen contundentes. En política, la vaguedad tiene costos inmediatos y medibles. La gente que no recibe el servicio que necesita, la escuela que no se construye, el hospital que no tiene insumos, el trabajador que no cobra su salario. Todo eso es el precio concreto de cada decisión que se toma mal, o de cada decisión que no se toma cuando había que tomarla. Palito Ortega llegó a la gobernación de Tucumán en 1991 con algo que muy pocos gobernadores de la historia argentina habían tenido en el mismo grado: una legitimidad popular que no provenía de la maquinaria partidaria ni de las negociaciones de trastienda que definen la carrera de la mayoría de los políticos profesionales, sino de 4 décadas de presencia en la vida cotidiana de millones de personas que lo sentían como propio. Esa legitimidad era un capital extraordinario y también era una trampa potencial, porque la misma cercanía emocional que le daba ese capital podía convertirse en una fuente de decepción amplificada si la gestión no estaba a la altura de las expectativas que ella misma generaba. Tucumán en 1991 era una provincia con dificultades estructurales profundas que ninguna personalidad carismática podía resolver por sí sola y que ningún mandato de 4 años podía transformar completamente, sin importar cuánta voluntad y cuánta inteligencia se pusieran al servicio de esa transformación. La economía provincial arrastraba desequilibrios históricos. La infraestructura acusaba décadas de inversión insuficiente. Los servicios básicos funcionaban con la precariedad de sistemas que habían sido diseñados para una realidad que ya no existía y que no habían sido actualizados para la realidad que sí existía. Y todo eso aterrizaba sobre el escritorio de un gobernador que había pasado los 40 años anteriores de su vida adulta en estudios de grabación y sets de filmación y escenarios, y que ahora tenía que encontrar la manera de convertir la voluntad genuina de hacer el bien en decisiones de política pública concretas, con efectos verificables en la vida real de personas reales. El choque entre la voluntad y la realidad del poder es quizás la experiencia más formativa y más dolorosa que existe para alguien que llega a la política con intenciones genuinas, porque la política no premia las intenciones, premia los resultados, y los resultados dependen de factores que están muy lejos del control exclusivo de cualquier gobernante, por bien intencionado y por capaz que sea. Los que apoyaron su gestión señalaron cosas concretas y verificables: su capacidad de usar la visibilidad nacional que ningún otro gobernador tucumano de esa época tenía para atraer la atención del gobierno nacional
hacia las necesidades de la provincia. Su disposición a tomar decisiones impopulares en el corto plazo, cuando las circunstancias lo exigían, aunque esas decisiones tuvieran un costo político que otros en su lugar habrían preferido evitar. Su presencia real en el territorio, que no se limitaba a los actos oficiales y a las cámaras, sino que incluía recorridos por lugares donde los gobernadores no suelen ir, porque no hay fotógrafos esperándolos ahí. Los que lo criticaron señalaron también cosas concretas, las limitaciones propias de alguien que llegaba al poder sin la formación técnica y la experiencia administrativa que la gestión pública exige en sus aspectos más específicos y menos glamorosos. Las dificultades para construir un equipo de gobierno que tradujera la visión en ejecución con la eficiencia que la magnitud de los problemas requería. Las decisiones que con el beneficio del tiempo y de la información que no estaba disponible en el momento resultaron cuestionables o claramente equivocadas. Ambas lecturas eran justas, y la tensión entre ellas es la tensión que define la experiencia de gobernar en circunstancias difíciles, que es básicamente la única circunstancia en que la historia recuerda que se gobernó, porque las circunstancias fáciles no dejan memoria. Palito Ortega gobernó Tucumán 2 veces. El primer mandato entre 1991 y 1995, el segundo entre 1999 y 2003, y fue durante ese segundo mandato, en el periodo más duro de su vida política, cuando Argentina entró en la crisis más profunda de su historia democrática moderna, que algo en él comenzó a transformarse de una manera que ya no podía ser revertida ni pospuesta. La crisis de 2001 y 2002 fue una experiencia que desbordó todos los marcos de referencia disponibles para quienes la vivieron desde adentro del poder. El colapso del sistema financiero, la caída del gobierno nacional, la sucesión vertiginosa de presidentes en cuestión de días, la angustia masiva de millones de personas que perdieron sus ahorros de toda una vida en el transcurso de horas, la violencia social que emergió de una desesperación que ya no cabía dentro de los canales institucionales. Todo eso no llegó al escritorio de un gobernador tucumano como información procesada y filtrada. Llegó como caras, como nombres, como historias particulares y concretas que tenían la capacidad específica y brutal de instalarse en la memoria de un hombre y no irse nunca. Llegó como la señora de 60 años que había ahorrado toda su vida para tener algo con que sostenerse en la vejez y que llegó a una oficina pública a preguntar qué iba a hacer ahora que ese ahorro había desaparecido. Llegó como el padre de familia que había perdido el trabajo y que miraba a sus hijos y no encontraba respuesta para la pregunta que veía en sus ojos, aunque ellos no la formularan en voz alta, porque eran demasiado pequeños para tener las palabras, pero demasiado grandes para no sentir lo que estaba ocurriendo. Llegó como el peso específico, insoportable en su concreción, de ser la persona en cuyo escritorio terminaban los problemas de millones de personas que no tenían a nadie más a quien recurrir. Y en ese contacto con el sufrimiento humano, en su forma más inmediata y más despojada de abstracciones, algo en el interior de Palito Ortega se movió de una manera que ninguna experiencia previa había logrado mover de esa forma. No fue un quiebre, no fue el tipo de colapso dramático que el cine representa con música de fondo y una escena de llanto catártico que lo resuelve todo en 90 minutos. Fue algo más silencioso y más profundo que eso. Fue la acumulación final de todo lo que había estado acumulándose durante décadas. La pregunta que había estado gestándose en silencio desde los años del éxito masivo
la que la fama había enmascarado temporalmente y la política había postergado con la urgencia de sus demandas cotidianas, encontró finalmente el momento en que ya no podía ser ignorada más. ¿Para qué todo esto si al final el sufrimiento humano seguía siendo tan real, tan masivo, tan resistente a las soluciones que el poder político podía ofrecer? ¿Qué podía hacer un hombre con todo el poder que su posición le daba y con toda la buena voluntad del mundo frente a la escala de una crisis que desbordaba cualquier capacidad individual de respuesta? ¿Y qué quedaba después de la música y el cine y la política y el éxito y el poder que fuera verdaderamente sólido? ¿Qué quedaba que no dependiera de las circunstancias externas, que no pudiera ser arrebatado por una crisis económica, o por el cambio de los gustos populares, o por la inevitable obsolescencia que el tiempo impone a todas las figuras públicas sin excepción? Esas preguntas no tenían respuesta política, no tenían respuesta artística, no tenían respuesta en ninguno de los territorios que Palito Ortega había explorado con tanta intensidad durante toda su vida adulta. Tenían, o eso fue lo que él comenzó a sentir, con una certeza que crecía lentamente, pero que ya no retrocedía, un solo lugar donde buscar respuesta. Y ese lugar lo llevó a la decisión más inesperada, más incomprendida y quizás más auténtica de toda su historia extraordinaria. En 2004, Palito Ortega anunció algo que generó en Argentina el tipo de silencio colectivo que solo producen las noticias que no encajan en ninguna categoría disponible para procesarlas. Se retiraba de la vida pública, no de la música solamente, no de la política solamente, no de una de las dimensiones de su existencia pública, mientras mantenía las otras como refugio o como plan de contingencia. De todo, de la exposición, del escenario, de esa existencia construida alrededor de la mirada permanente de los demás, que había sido su realidad cotidiana durante más de 4 décadas sin interrupción significativa. Lo hacía, explicó, con la economía de palabras que caracteriza a quienes hablan desde una convicción que no necesita ser argumentada extensamente, porque es demasiado real para requerir retórica, por su fe, porque había encontrado en su relación con Dios algo que le exigía una dedicación y una presencia interior incompatibles con la continuidad de una vida pública construida sobre la exterioridad, sobre la performance, sobre la entrega constante de energía hacia afuera, en lugar de hacia adentro. Argentina reaccionó con esa mezcla particular de respeto herido y desconcierto genuino que reserva para las decisiones de sus grandes figuras, cuando esas decisiones no siguen el guión que la industria y el público han construido colaborativamente alrededor de ellas. Hubo quienes lo interpretaron como una crisis disfrazada de vocación. Hubo quienes buscaron el escándalo que explicara lo que la fe no alcanzaba a explicar, a ojos de una cultura mediática entrenada para ver detrás de cada retiro voluntario una historia que el protagonista no quiere contar. Hubo quienes esperaron el regreso anunciado, la vuelta triunfal que en el mundo del espectáculo latinoamericano suele seguir a los retiros con la regularidad de un fenómeno climático predecible. Ninguna de esas lecturas encontró sustento en lo que ocurrió después, porque Palito Ortega no estaba huyendo de nada, estaba yendo hacia algo, y esa diferencia, aparentemente semántica, es en realidad la diferencia entre una vida que se desintegra y una vida que se reorienta, entre el abandono y la elección. Lo que eligió no era la invisibilidad como castigo, ni el silencio como derrota. Era un tipo diferente de presencia, una presencia que no requería escenarios ni cámaras,
ni la validación de las multitudes para ser real. Una presencia que se construía hacia adentro en lugar de hacia afuera, y que paradójicamente exigía más de él que cualquier disco o película o campaña electoral había exigido nunca. Porque la vida interior auténtica, la que no es postura ni performance, ni la versión edulcorada de la espiritualidad que algunos famosos adoptan como accesorio de imagen, es extraordinariamente exigente. Requiere una honestidad consigo mismo que el ruido del mundo público hace muy difícil de sostener. Requiere mirar sin filtros lo que hay adentro, incluyendo lo que no es cómodo ni presentable, ni compatible con la imagen que uno ha construido durante décadas para el consumo ajeno. Palito Ortega eligió hacer ese trabajo, en silencio, sin audiencia, sin la posibilidad de convertirlo en contenido consumible, porque su naturaleza misma lo hacía incompatible con la exposición. Y esa elección, más que cualquier otra cosa que había hecho en su vida, reveló el núcleo de quién era este hombre cuando se quitaba todo lo que el mundo había puesto sobre él. Los años que siguieron al retiro son los menos documentados de su historia, y también, en cierto sentido, los más interesantes para quien quiera entender no la carrera sino la persona. Vivió con Evangelina en la privacidad que había elegido. Observó a sus hijos construir sus propias carreras en el espectáculo argentino, con un éxito que hablaba tanto de su talento individual como del apellido que llevaban y del ejemplo que habían visto de cerca durante toda su infancia. Martín, Emanuel, Capri, cada uno encontró su propio camino dentro de una industria que conocían desde adentro, pero que cada uno eligió habitar a su manera, con su propia voz, sin limitarse a ser la extensión de la figura paterna, aunque esa figura fuera tan grande que habría sido comprensible quedar eclipsados por ella. Palito los observó desde ese espacio que había elegido con el orgullo particular y sereno de quien ha llegado a un punto en que los logros de los suyos importan a más que los propios, con la paz de quien ya no necesita demostrar nada porque ha encontrado algo que ningún éxito externo podría haberle dado. Hubo apariciones esporádicas a lo largo de los años siguientes al retiro, momentos en que el mundo del espectáculo o alguna causa que le importaba genuinamente lo convocó, y él respondió, no con el perfil completo de sus años de mayor actividad pública, no con la energía desplegada hacia afuera que había definido 4 décadas de carrera, sino con una presencia diferente, más quieta, más centrada, más parecida a la de alguien que ha hecho las paces con su propio pasado y que puede visitar el escenario sin necesitar vivir en él. Cada una de esas apariciones generó en Argentina una reacción desproporcionada en relación con lo que cualquier cálculo racional podría predecir para alguien que llevaba años fuera del centro de la escena pública. Una foto, una declaración, una aparición breve en algún evento, bastaba para detener el ciclo de noticias por unas horas y recordarle al país que ese hombre seguía ahí, que seguía siendo él, que el tiempo había hecho lo que el tiempo hace con todos, pero que no había borrado lo esencial. Lo esencial que el público reconocía en él no era la nostalgia por las canciones, aunque esa nostalgia existía y era real. Era algo más específico y más difícil de articular. Era el reconocimiento de una coherencia de vida que resultaba infrecuente, hasta en los contextos más ordinarios, y que en el mundo del espectáculo era casi sin precedentes. Palito Ortega había sido fiel a sí mismo en cada etapa, no a la imagen que otros habían construido de él, no a las expectativas de una industria que cambia sus demandas con la velocidad de los ciclos de consumo. A sí mismo, a ese núcleo que había sido formado en la pobreza tucumana
y que había resistido 4 décadas de fama masiva, de poder político, de crisis y de transformaciones culturales sin perder su forma esencial. Esa fidelidad en un mundo que premia la adaptabilidad por encima de la coherencia y que confunde la consistencia con la rigidez, era algo que el público argentino reconocía, aunque no siempre pudiera nombrarlo con precisión. Lo reconocía porque era exactamente lo que más escaseaba, y las cosas que escasean, cuando aparecen, se reconocen instantáneamente, aunque no tengamos las palabras para describirlas. Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando uno estudia la trayectoria completa de Palito Ortega, con la atención que merece y con la honestidad que exige. ¿Cuál fue el Palito Ortega real? El cantante que hizo bailar a millones de personas en estadios y teatros y cocinas y plazas durante décadas. El actor que llenó los cines con una naturalidad frente a cámara que los actores de formación académica miraban con una mezcla de admiración y perplejidad. El político que gobernó su provincia natal en los momentos más difíciles con la misma entrega que había puesto en cada escenario. El hombre de fe que eligió la invisibilidad y el silencio cuando el mundo seguía ofreciéndole el escenario con las mismas condiciones generosas de siempre. La pregunta parece razonable. Es el tipo de pregunta que la cultura contemporánea hace constantemente sobre sus figuras públicas, esa búsqueda del yo auténtico detrás de los personajes, del hombre real detrás de la máscara, de la verdad escondida detrás de la imagen construida. Pero en el caso de Palito Ortega, esa pregunta es, en el fondo, la pregunta equivocada, porque la respuesta es que todos fueron reales, que no hubo una versión auténtica y otras fabricadas para el consumo público, que no hubo un Palito verdadero al que accedían los privilegiados que lo conocían de cerca, y un Palito falso que el resto del mundo compraba como producto cultural, que cada etapa de su vida fue habitada con la misma intensidad, la misma honestidad, la misma disposición a entregarse completamente a lo que ese momento pedía sin guardar reservas ni calcular salidas. El cantante era real, el actor era real, el político era real, el hombre de fe era real. Y la coherencia entre todos ellos, la línea que los une y que se vuelve visible cuando uno mira la trayectoria completa desde la distancia suficiente, es precisamente lo que hace de su historia algo que trasciende la categoría del éxito profesional para convertirse en algo más cercano a un documento de vida, un documento que habla de lo que es posible cuando un ser humano decide, en cada encrucijada importante de su existencia, ser fiel a lo que realmente es, en lugar de a lo que le conviene parecer. Esa decisión, repetida a lo largo de décadas en circunstancias completamente diferentes y con costos completamente diferentes en cada caso, es el verdadero hilo conductor de la historia de Ramón Bautista Ortega, no sus canciones, aunque algunas de ellas sean parte permanente del patrimonio sonoro de América Latina, no sus películas, aunque varias de ellas documenten una época de la cultura popular argentina que de otro modo habría quedado menos registrada, no su gestión política, aunque haya dejado marcas concretas en la provincia que lo vio nacer. El hilo conductor es la fidelidad a sí mismo, a su origen, a los valores que aprendió en una casa tucumana, donde el dinero no alcanzaba, pero donde algo más importante que el dinero estaba presente todos los días, y formó el carácter de un niño que décadas después haría con ese carácter cosas que nadie en esa casa podría haber anticipado. Palito Ortega tiene hoy más de 80 años,
Una vida que comenzó en la escasez más absoluta y que atravesó cada territorio posible de la experiencia humana pública. La gloria, el amor sostenido, la paternidad, el poder, la crisis, la fe, la renuncia voluntaria a todo lo que el mundo considera valioso, para perseguir lo que él mismo consideraba más valioso que todo lo demás, sin perder el hilo, sin perder la voz interior que lo había guiado desde aquellos festivales modestos de la adolescencia tucumana, donde todo comenzó sin que nadie, ni él mismo, pudiera imaginar a dónde iba a llegar. Las nuevas generaciones que lo descubren hoy, que encuentran sus canciones en plataformas digitales, o que leen sobre su historia en los fragmentos que el periodismo cultural ha ido preservando con desigual cuidado, tienden a encontrar en él algo que les resulta simultáneamente ajeno y familiar. Ajeno, porque pertenece a una época y a una forma de habitar la vida pública que ya no existe. Familiar, porque lo que hay en el centro de su historia, esa búsqueda de coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace, entre los valores que uno dice tener y las decisiones que toma cuando nadie está mirando, es una búsqueda que no tiene fecha de vencimiento. Es la búsqueda más antigua y más contemporánea que existe. Y Palito Ortega, el niño tucumano que aprendió a sobrevivir antes de aprender a soñar, la habitó con una plenitud que muy pocos seres humanos alcanzan independientemente de los recursos y las circunstancias que tienen a su disposición. Eso es lo que queda cuando se apaga el último reflector, cuando la última canción termina de sonar, cuando el último acto de gobierno queda archivado en los registros históricos y el último escenario político se desmonta. Queda un hombre que vivió de verdad, que amó de verdad, que creyó de verdad, que se equivocó de verdad y lo reconoció de verdad, que eligió de verdad en cada momento en que la elección importaba. Queda Ramón, el que siempre estuvo ahí, el que nunca se fue, aunque Palito ocupara tanto espacio que a veces resultaba difícil verlo, el que al final resultó ser el más interesante de los dos.